Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a sábado. Sábado 15 de marzo. Hemos llegado oficialmente al ecuador del mes. Ya sabéis que los sábados hablamos de Emprendimiento Kids, de esos proyectos de emprendimiento que hemos puesto en marcha, emprendimiento real, en este caso con mi hijo de 11 años que tiene ahora y el otro que va a cumplir en breve, a final de este mes cumple 7. Ya sabéis que hablamos de Fútbol Pro y de Martin Flash, dos proyectos totalmente diferentes que bueno, pues van poquito a poco avanzando. Pero sí que es verdad que hoy quiero hacer algo diferente en este espacio. Como sabéis, todo esto de Emprendimiento Kids surge por esa necesidad de poder transmitir a los pequeños de la casa, en mi caso a mis hijos, pues todas esas herramientas que desde el emprendimiento conocemos, toda esa cultura empresarial, todo ese conocimiento de finanzas personales, bueno, pues poquito a poco con un proyecto real poder ir trasladándoles todas esas cosas que uno pues ha tenido que aprender buscándose la vida. Bueno, pues esa es la idea fundamental, por eso hemos puesto en marcha dos proyectos de emprendimiento, seguramente pondremos el tercero luego con la pequeña, pero ahora mismo pues tenemos un proyecto que es creación de contenido de valor en una página web de fútbol, se llama Fútbol Pro y monetizamos, ya sabéis, con publicidad, con afiliación, con merchandising, con un e-commerce, bueno, monetizamos o lo intentamos. Pero bueno, ahí estamos con nuestro proyecto y ahora en breve pues queremos construir un producto de cero, un juego de cartas que se pueda comercializar a través de Amazon por ese modelo de negocio FBA, en el que es Amazon quien lo almacena y lo distribuye. Bueno, pues estamos en eso. En la parte de Martin Flash pues estamos creando nuevos libros. La idea es terminar esta primera serie de Martin Flash con unos 15 libros. Luego estamos también trabajando en una línea, porque hablamos que el proyecto de Martin Flash es una editorial juvenil infantil. Hemos empezado por justo la edad de Martín, libros para 4-8 años. Estamos trabajando, como te decía, en un libro para menores de 4 años, más conceptual, que bueno, pues va a ir dedicado a la niña pequeña que se llama Julia y la llamamos Juliruli, pues ahí vamos a estar. Y luego la idea es también hacer una línea de cuentos que vayan entre los 8 y los 10 y después pues otra línea entre los 10 y los 14 más de aventuras, más libro ya de leer, porque bueno, para Martin Flash es mucho dibujo y letra ligada para que ellos puedan empezar a escribir y a tener esas capacidades para bueno, pues escribir a mano, ¿no? Y aprender a leer de una manera pues mucho más fluida. En eso estamos y ese proyecto seguimos, creo que ahora mismo te lo puedo enseñar a día 13, a ver un segundo, a día 13, pues como podéis ver los que lo estáis viendo, vamos con 44 ventas, bueno, íbamos bastante mejor, esta última semana, como podéis ver aquí en el gráfico, pues ha quedado un poco floja, pero bueno, yo creo que volveremos a subir, yo creo que este mes ya vamos a superar, acordaos que el mes pasado nos quedamos en 99 libros vendidos, yo espero que este mes sobrepasemos los 100 y además ya ese ratio entre publicidad y venta y beneficio de las ventas pues se vaya igualando y bueno, pues en este mes o en el siguiente consigamos llegar a ese break even.
Bueno, pues esto es como va. Estamos ahora trabajando en el número 8 ya. Hemos sacado, o sea, el 7 ya está publicado y ahora lo íbamos a sacar en tapa dura. Y ahí sí he de deciros que hemos tenido un problema con el proveedor nuevo que habíamos buscado para este tipo de libros. Al final no vamos a poder trabajar con ellos y bueno, pues estamos buscando otra editorial, otra imprenta, una imprenta digital que pueda ser competitiva, que nos pueda dar esos libros al precio que necesitamos y bueno, pues que podamos sacar esos libros acordados para el proyecto que tenemos de introducirlos a través de ese acuerdo con Editatum en las librerías. Así que bueno, estamos trabajando en ello, a ver si conseguimos esos precios, ese buen distribuidor. No podemos trabajar con la imprenta que trabaja Editatum porque, bueno, no trabaja en la tapadura. Entonces, bueno, nos tenemos que buscar otro proveedor, si no, pues está claro, porque estamos muy contentos con nuestra imprenta y la verdad es que funcionan muy bien. Te decía que quería hacer algo diferente hoy, tiene que ver con la imprenta. Hoy me acaba de llegar el libro que sale a final de este mes, que bueno, que me lo habéis pedido muchísimo en las redes sociales y que además, bueno, la verdad es que el detonante de esta línea, porque será una línea de libros, este es el primero, me la dio ese detonante, lo puso ahí mi sobrina Cristina, que tiene ya 20 y tantos años, que ha empezado su primer trabajo después de estudiar y bueno, pues que ya desde el principio está preocupada por qué hacer con ese dinero que está ganando para que crezca. Y es que, bueno, pues mi sobrina ha tenido la suerte de estudiar en Estados Unidos un tiempo. De hecho, bueno, pues tiene ahora su novio en Estados Unidos, va de vez en cuando allí, pasa temporadas. Y fíjate que eso también me pasó a mí en su día. No te voy a decir Estados Unidos, porque igual es vivir en otro sitio, pero en Estados Unidos a mí me pasó lo mismo. De vivir allí, de estar allí, te abre muchísimo la mente y sobre todo en todo este tema del dinero, en este tema de los negocios, de las empresas. Y bueno, pues uno vuelve de allí con la cabeza totalmente amueblada o reamueblada. Y bueno, pues ella lo tiene claro, ella quiere conseguir generar patrimonio, quiere hacer que su dinero pues gane valor, quiere invertir. Y bueno, pues en la comunión de mi hijo me preguntó, oye, tú que estás en estas cosas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con mi dinero? Yo en aquel momento no quise tampoco entrar al tema, pero sí que la idea me quedó en la cabeza de decir, oye, pues ¿por qué no generamos una serie de libros que van a ser importantes también para los peques? Estoy dándole la vuelta a ver si también podemos hacer algún tipo de libro más infantil. Pero bueno, este es un libro muy, muy, muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Lo que se ha buscado es que seas muy didáctico para cualquier edad. Y lo que hace es plantear esos principios que luego iremos desarrollando en libros más concretos sobre cada una de las temáticas. Te lo voy a enseñar. Se llama ¿Cómo conseguir la libertad financiera? Espera, me voy a cambiar a pantalla completa. ¿Cómo conseguir la libertad financiera? Y esto, pues igual lo hemos oído mucho, ¿no? Lo de la independencia económica. Bueno, sí que esto es muy sencillo. Esto consiste en no depender toda tu vida de ese sueldo mensual que estás recibiendo. Poder tener un colchón, poder tener inversiones, poder ir preparando esa jubilación que, por supuesto, va a ser del todo incierta. No sabemos si la pensión va a suponer una reposición del 80% del sueldo que cobrábamos como es ahora o va a ser del 50%. No sabemos si nos vamos a poder jubilar a los 67 o ya cuando nos toque jubilarnos serán los 70 y igual pues oye tenemos necesidad de jubilarnos antes. Bueno, pues todas estas cosas son importantes y es verdad que ahora vamos un poco contracorriente porque bueno, aquí en España penalizamos la propiedad, penalizamos la inversión, parece que es mucho mejor que nadie sea propietario y que al final pues todos vivamos del sueldo que recibimos al día a día
y si no, pues que el Estado nos ayude y así pues nos hacemos todavía un poquito más dependientes de todo eso, ¿no? Entonces la libertad financiera precisamente es eso, no estar influido, no depender, no estar todo el día pensando en ese tema financiero que genera incertidumbre, y lo que podemos hacer desde un principio es empezar a poner las bases para que el día de mañana, por supuesto, pues seguiremos trabajando porque tendremos que trabajar, pero no tengamos esas esposas, ¿no? que nos llevan a tener la necesidad a corto plazo de mañana estar consiguiendo dinero para poder sobrevivir. A ver, la evolución humana se basa en estos principios. Cuando los humanos tenían que cazar en el día para comer, pues había muchas veces que no podían cazar y la gente moría y bueno, pues la estabilidad y la certidumbre era mucho menor. Cuando se dieron cuenta de que, por ejemplo, se podía generar ganadería, pues ya podíamos estar haciendo previsiones y planes para el futuro. Y igual que con la agricultura, pues ya no dependemos de encontrar estas bayas, sino que ahora pues tenemos plantaciones de estas bayas o de estos elementos, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en un momento en el que con ese crecimiento estratosférico de los estados, pues parece que queremos volver otra vez a no tener que preocuparnos por el futuro porque ya se va a encargar el Estado y bueno, pues así somos más dependientes. Pero en el fondo el Estado que se encargue de lo que quiera, pero que cada uno de nosotros tengamos esa libertad financiera, esa independencia económica. ¿Y de qué hablamos en este libro? Bueno, pues hoy no vamos a tener sponsor, porque el sponsor va a ser este libro. Lo podréis conseguir a partir de principios de mes en las principales librerías y plataformas online. En borjapascual.org, bueno, pues en unos días estará disponible en reserva para que en cuanto podamos pues os enviemos esos ejemplares. Pero bueno, decirte, bueno, menos de 10 euros, 9,95, y contaros un poquito en qué consiste este proyecto de finanzas personales, que lo que intento, ya te digo, con un lenguaje muy sencillo, con unos ejemplos muy claros, lo que busco es que entiendas cuáles son las reglas del juego y a partir de ahí pues tú vayas diseñando cuál va a ser tu estrategia. Aquí lo importante, y cuando hablamos de la libertad financiera, es esa construcción de patrimonio. Cuando hablamos de construcción de patrimonio, hablamos de tener activos y esto sí lo he hablado yo con los peques y lo hemos hablado en este podcast alguna vez, jugar a diferenciar lo que es un activo y lo que es un pasivo, aunque parezca un activo, y bueno, pues son cosas que son interesantes porque a veces la idea la tenemos equivocada, de todo lo que me compro es un activo. No, la gran mayoría de las cosas que te compras terminan siendo un pasivo. ¿Y qué quiere decir un pasivo? Para simplificarlo, pues que nos cuesta dinero. Y un activo es que nos ayuda a generar dinero. Solo lo que nos ayuda a generar dinero es un activo. Claro, si yo me compro una casa y vivo en ella, es un pasivo, porque me cuesta dinero todos los meses. A ver, uno podría decir, ya, pero es que si no tendría que estar pagando un alquiler. Bien, pero al final es un pasivo. Ahora, si yo compro una vivienda y la tengo alquilada, bueno, pues al final es un activo. ¿Por qué? Pues porque me está generando una serie de comisiones o de ingresos en caja todos los meses por el alquiler. Volviendo al ejemplo anterior, la casa en la que vivo es verdad que también se puede ir revalorizando y al final pues tengo un activo que cuesta un dinero y que el día de mañana me puede servir pues para, con una hipoteca inversa, pues por ejemplo, mejorar mi pensión o atender necesidades que pueda llegar a tener. Pero por ejemplo, un coche, pues un coche es un pasivo, a menos que ese coche lo utilices 100% para trabajar y sea lo que te permite pues generar tu actividad y darle. Entonces, bien, es un activo. Pero si es un coche para ir los fines de semana a la sierra o para tal, es un pasivo. Y no pasa nada, pero es un pasivo. Tenemos que darnos cuenta de que es una inversión que hemos hecho en un bien que, lejos de reportarnos valor, porque no vamos a ir llevando gente a cambio de dinero, no lo vamos a hacer, con lo que es un pasivo en toda regla. Bueno, pues ahí hay muchos pasivos y muchas cosas que yo no soy de los que te va a decir que no nos podamos dar un capricho, que no podamos hacer esto, que no podamos hacer lo otro, pero sí es importante que construyamos un patrimonio de activos.
y tenemos que entender qué es el activo y cuáles son los 4 pilares fundamentales de las finanzas personales. Muy, muy importantes. Y ojo, no caigamos en esa trampa que ahora les gusta transmitirnos con el tema de la deuda, con el tema, los estados se pueden endeudar hasta el infinito. Al final los particulares también piensan que no hay consecuencias si uno se endeuda y sí las hay. Y hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es la que me permite acceder a un activo y la deuda mala es la que utilizo para un pasivo o la que utilizo para un gasto, para algo, para irme de vacaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en mente y tenemos que ver la diferencia entre lo que es la economía general y la economía personal. Como te digo, en la economía de los estados, pues la deuda puede ir hasta el infinito porque yo imprimo más dinero bajo el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y yo ahí sigo. En el tema de las finanzas personales, pues hay algunas diferencias que debemos conocer. 4 pilares básicos, como te decía, en esto de las finanzas personales. Bueno, pues primero la generación de ingresos. Y esto es una de las cosas que también he hablado con mis hijos y que bueno, tú cuando a alguien le dices cómo se puede ganar dinero, todos te dicen trabajando. Vale. ¿Y cómo más? Como mucho te dicen montando un negocio. ¿Vale? ¿Y cómo más? Y ahí ya nos quedamos parados. Ya no hay más maneras de conseguir ingresos. Y sí las hay. Y claro, dices, bueno, es que yo puedo comprarme un activo y lo alquilo. Puedo comprarme una casa y la alquilo, por ejemplo. Puedo comprarme acciones y eso me va a dar una serie de rentabilidades y me va a dar unos beneficios. Vale, pero y claro, eso está muy bien, pero ¿cómo compro esos activos? Bueno, pues igual tienes que empezar trabajando de ese trabajo, ahorrar y con ese ahorro comprar activos. Pero una vez que tú compres los activos, esos activos te van a ir generando un flujo de caja que bueno, va a ser como tus ingresos del trabajo y podemos ver que no con mucho esfuerzo o con esfuerzo inicial, en un momento dado podemos estar generando ingresos por encima de los del trabajo simplemente con la explotación de activos. Pero, o podemos poner en marcha un negocio, que al final poner en marcha un negocio no es otra cosa que crear activos. Y lo que estamos haciendo ahí es no los compramos, sino que los creamos. Bueno, tiene más riesgos, tiene más dificultad, lo que quieras, pero también es verdad que el activo lo hemos creado de cero, con lo que la plusvalía que vamos a tener a la hora de ese beneficio que hemos obtenido, pues puede ser muy grande y puede crecer hasta lugares insospechados. Pero claro, ahí también tenemos la diferencia entre montar un negocio como un activo o montar un negocio para autoemplearnos. Si el negocio es para autoemplearnos, ya lo podemos vender como queramos, seremos autónomos, seremos lo que tú quieras, pero realmente lo que estaremos haciendo es ingresar dinero por trabajar. Y está muy bien, y hay que trabajar, y hay que ganar dinero por el trabajo. Pero el problema aquí es que la única manera que se nos ocurre así de primeras de ganar dinero es trabajando. Y bueno, pues trabajar es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque no es escalable, porque nosotros lo que hacemos es vender nuestro tiempo. Y es verdad que nuestro tiempo, con el avance de los años y nuestra formación, puede ir aumentando de valor. Y nuestra hora valía 10, luego vale 20, luego vale 150, luego vale 2.000 euros. Perfecto, pero volvemos a tener un punto de agarre y es las horas que tiene el día, las horas que le podemos dedicar a trabajar. Entonces es fundamental en un momento dado dar ese salto y buscar también maneras de ganar dinero que no dependan de las horas que nosotros invertimos en trabajar. Y esto es un proceso. Está claro que cuando uno sale al mercado laboral, pues lo primero va a estar unos años trabajando, tiene que ser consciente de que si ahorra desde el principio y coge ese hábito del ahorro, pues luego va a tener muchas posibilidades de tener un gran patrimonio y de generar ingresos. Segundo pilar, el ahorro, muy importante.
tenemos que ser capaces de ahorrar, que ahorrar no es otra cosa, en este caso, que guardar dinero para comprar activos, guardar dinero para nuestra independencia financiera, guardar dinero para que genere dinero y seamos menos dependientes de ese trabajo por horas en el que, bueno, pues tenemos que estar metidos día a día para conseguir esos recursos para vivir, para pagar el colegio de los niños, para pagar el alquiler, para pagar la letra de la hipoteca, para pagar lo que sea que tengamos que pagar. Y después, tercer pilar, tendríamos la inversión. La inversión, muy importante, ese dinero que está ahorrado, no dejarlo simplemente ahí almacenado, porque, bueno, pues sí, últimamente, de manera más importante, tenemos uno de los monstruos de esto de las finanzas personales, que no es otro que la inflación. Que la inflación es una especie de impuesto que nos ponen los estados, porque imprimen más dinero del que es requerido. Así ellos pues pueden pagar sus deudas de manera más económica y lo que hacen es socializar todas esas deudas a todos los ciudadanos. Baja el poder adquisitivo que tenemos del dinero. La única manera de huir de esa inflación es invirtiendo, conseguir que nos den más dinero, por nuestros activos, que nuestros activos generen más dinero que el que pierden según van pasando los años. Según pasa un año, pues en los últimos 3 años, 4, hemos tenido una caída del 20% en nuestro poder adquisitivo. Lo que antes compraban 100 euros, pues ahora lo tienes que comprar, haciendo el cálculo así, con 120 euros. Con lo que hemos perdido valor. Esos 100 que tenemos en la cuenta ya no compran 100, compran 80. Así que fíjate lo importante que es no solo ahorrar ese dinero, sino además invertirlo. Y dentro del tema de la inversión, pues hay muchas historias, muchos miedos que nos han metido, bueno, pues sí, podemos hablar de inversores profesionales que juegan a beneficios rápidos, pero aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de inversiones a largo plazo que, bueno, pues históricamente podemos ver las estadísticas, tienen unas rentabilidades X. Si jugamos al corto plazo, pues podemos perder dinero. Si vamos a largo plazo, es prácticamente imposible que perdamos dinero y lo normal es que ganemos dinero incluso, o así debería ser, muy por encima de lo que es esa inflación. Así que tenemos que conocer los intríngulis de la inversión, que habrá libro pues para la generación de ingresos, para el ahorro, para la inversión, para que podamos profundizar en esas materias. Y por último, el último pilar es la reinversión. Y es que también ahí hay mucha gente que invierte y bueno, pues todo ese dinero que gana de la inversión, pues lo dedica a sus caprichos, a sus gastos, que está bien, pero tenemos que estudiar muy, muy a fondo las ventajas de la reinversión, del interés compuesto, de cómo ese patrimonio empieza a crecer y termina creciendo de manera exponencial. Es muy interesante porque y cuando entremos en el tema de la reinversión hablaremos de datos concretos, de qué pasa si yo a mi hijo le meto en una cuenta un dinero y no sacamos de ahí lo que vaya produciendo ese dinero durante los 40 años de vida o durante los 60. Un dinero X, o hacemos aportaciones periódicas. Bueno, pues la bola de nieve, igual que con las deudas, cuando uno se va endeudando, pues cada vez va generando más bola de nieve, con los ingresos pasa lo mismo. Bueno, y me voy de tiempo, así que vamos rápidamente. Hablamos de los impuestos y la inflación, que son los villanos de las finanzas personales. Hablamos del interés compuesto como el superhéroe y las principales herramientas que vamos a tener para trabajar estas finanzas personales. Al final, las claves para alcanzar esa libertad financiera a través de la gestión de nuestras finanzas personales. No hablamos de nada raro, simplemente los conceptos que tienes que tener claros en la mente para ver el dinero de otra manera y poder tomar decisiones inteligentes en el momento adecuado. Y es que si uno se pone a ahorrar con 50 años, pues le va a funcionar todo peor que si se pone a ahorrar con 20. Y dices, no, es que con 20 no puedo ahorrar porque mi sueldo... que sí. En el del ahorro veremos cómo tienes que ahorrar. Yo ya tengo un libro que se llama Ahorra o Nunca,
que estaba muy enfocado a todo el tema del ahorro, a cómo salir de las deudas, pero haremos uno más específico sobre ahorro, sobre cómo lo tenemos que hacer para conseguir ahorrar y para, bueno, pues hacer una gestión correcta de nuestros ingresos que nos permita ahorrar, aunque sea poco, pero todos los meses, para ir construyendo nuestro patrimonio. Bueno, pues como os decía, ha sido un emprendimiento Kids un poco raro, porque hemos hablado fundamentalmente de esto, de cómo conseguir la libertad financiera, pero yo creo que es interesante tener estos conceptos claros, sobre todo para poder transmitirlos y bueno, pues poder dar lo mejor, con ejemplo, a nuestros hijos, cómo hay que funcionar en esto de la economía personal y cómo funciona de verdad el tema del dinero. Bueno, pues mañana domingo tendremos aquí píldoras de emprendimiento y te esperaré aquí. Así que ya sabes, bueno, recordarte, ya lo puedes reservar en borjapascual.org. Seguramente, sí, ya esté. Si no, espérate al lunes. Y bueno, pues muy básico, muy sencillo para todos los públicos, incluso para los niños. Es un libro que marca esos pilares de nuestras finanzas personales. ¿Con la idea de qué? De que el día de mañana no seamos dependientes de absolutamente nada, ni del Estado, ni del jefe, ni de nuestra nómina, ni de nada, sino que seamos económicamente independientes. Y mañana nos vemos, así que hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pediste que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.